Me, me da muchísimo gusto saludarlo y como es habitual ya a esta hora, vámonos directamente a nuestra mesa de análisis. Por ello le doy la bienvenida al capitán Carlos Smith Pico, consultor, auditor de la firma Amezcua Loizaga Smith y Asociados Sociedad Civil. Me da muchísimo gusto saludarte, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Alberto, a tus órdenes y a tu público. Capitán, ¿cómo ves el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles? Bueno, por lo que hemos visto en imágenes, reportajes, etcétera, la parte aeronáutica, que es mi especialidad, pues cubre toda la normatividad internacional de la Organización de Aviación Civil Internacional. El aeropuerto pues va a tener 2 pistas de las cuales van a poder hacer aproximaciones simultáneas, mismo que en el aeropuerto actual no se puede hacer. Entonces, este aeropuerto tiene esa tecnología y tiene la separación adecuada para que se pueda hacer operaciones simultáneas, ¿no? Es un proceso que no va a ser de inmediato. Seguramente en el transcurso de los meses se harán las pruebas adecuadas para poderse llevar a cabo esas aproximaciones. ¿Qué hay con aquella información que se decía hace unos meses de que hay un cerro y de que dificultaba la maniobra de los pilotos? ¿Qué tan cierto era esto? Bueno, ahí hay un cerro que está ahí, pero que definitivamente no hay ningún problema. Todas las aproximaciones se adecúan para que no haya obstáculos dentro de las aproximaciones. Y si hubiera un obstáculo, como puede ser ese cerro, pues obviamente se hace otro tipo de aproximaciones que le llamamos pues para no acercarse a ese cerro, ¿no? Lo ideal es que no hubiera estado, ¿no? Pero existe el cerro, no infringe en la seguridad operacional. Perfecto. En la cuestión técnica, ¿nada afecta toda la operación que hay en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles? ¿Están de tal manera separados que pueden estar operando al mismo tiempo los dos? Sí, eso ha tenido mucha polémica, sobre todo el diseño del espacio aéreo. Antes era un espacio más pequeño, llamémoslo de esa forma, donde se incluía el aeropuerto de Toluca. Ahora, al estar ese aeropuerto, el espacio aéreo para las aproximaciones de las aeronaves se amplía, es más grande. Y efectivamente hay algunas cuestiones de que va a haber de separaciones más amplias y altitudes que con los controladores que van a tener esa responsabilidad, pues ellos van a hacer que no se tenga ningún problema en las operaciones, ¿no? Probablemente haya unos minutos más de sobrevuelo, probablemente, okay. Sí, pero los controladores son profesionales. Y creo que en ese sentido México cuenta con un personal de primera línea y ellos no van a hacer su trabajo con lo que tienen un espacio aéreo más grande, donde en algunas ocasiones pues van a tener que hacer separaciones más amplias para que no se acerquen los aviones entre sí. Capitán, déjame darle la bienvenida a Fernando Gómez, analista de aeropuertos y negocios. Fernando, muy buena tarde y gracias por estar con nosotros. Gracias, Alberto. Saludos a Carlos Smith también. Muy buenas tardes a todos. Fernando, ¿qué distancia hay en tierra del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a este Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles? Casi 56 kilómetros. Es una distancia pues relativamente normal. Por ejemplo, para ir al John F. Kennedy en Nueva York es una distancia parecida a 65, 70 kilómetros. Tardas 1 hora en llegar aproximadamente por el freeway. Es una distancia que se tolera en algunos destinos, en algunas ciudades, pero aquí en la Ciudad de México vamos a tener el problema de los embotellamientos y de las conexiones que aún falta por terminar. Precisamente eso podría desincentivar el uso de este aeropuerto por parte de algunos visitantes extranjeros.
porque no es lo mismo pasar una hora en alta velocidad que atorado en el tráfico y con algunas otras molestias e incomodidades, ¿no? Ese es el motivo, Fernando, por el cual muchas líneas aéreas no quieren utilizar el AIFA. Mira, prevalece ahí una circunstancia, precisamente no hay aerolíneas extranjeras que estén anotadas, salvo a esta venezolana, pero es una aerolínea peculiar. No hay ninguna aerolínea europea o americana de estas importantes con las que tenemos gran cantidad de vuelos significativos. Los principales vuelos y nuestros principales destinos se ubican ahí, precisamente porque hace falta una certificación aérea. El capitán podrá describir esto más a fondo, pero es que los organismos internacionales que regulan esto, como la OASI y la IATA, en materia de aeropuertos y en materia de aeronavegabilidad, respectivamente, pues no han otorgado esta certificación internacional a el aeropuerto Felipe Ángeles. Por eso, pues la resistencia aún por el momento de poder registrar vuelos. Pero bueno, esa es una cuestión de certificación que tendrá que resolverse en su momento. Me imagino que en estos momentos van a estar todavía gestionándose. No se va a inaugurar con ese carácter de certificado, precisamente porque hay una cuestión importantísima. Los aerolíneas no se trata de que quieran o no quieran volar, pueden volar y aterrizar en cualquier aeropuerto, pero el riesgo que corren al hacerlo en un aeropuerto que no esté certificado por estos organismos internacionales, pues obviamente no te cubren las aseguradoras, y nadie en su sano juicio se aventaría una bronca de ese tipo ante un incidente, por ejemplo, en una falla de tren de aterrizaje o un incidente o un accidente mayor, imagínate. No, déjame preguntarle entonces, Fernando, al capitán, ¿qué es la certificación internacional y por qué no está certificado el AIFA? Bueno, no hay una certificación como tal internacional. La certificación la hace la autoridad mexicana, la autoridad aeronáutica mexicana. O sea, en este caso es la Agencia Federal de Aviación Civil, es la que tendrá que certificar operacionalmente al aeropuerto. Pero esa certificación vale para los otros países, España, Francia. Dicen, ya México certificó, entonces ahí aterrizó. ¿Perdón? Sí, o sea, países como Francia, Alemania, dicen México ya certificó, entonces, ¿es seguridad? Sí. Por supuesto que sí. Cada país tiene las facultades tiene la obligación, para empezar, de certificar sus aeropuertos, de otorgarles un certificado de operación. En este caso, en México se llama Certificado de Aeródromo Civil al Servicio al Público. Así es como se llama el certificado. ¿Por qué no lo tiene en este momento? Pues porque todavía no inicia su operación y hay que evaluar una serie de procesos que en qué momento se puede hacer cuando esté en operación el aeropuerto. Hoy en México tenemos 64 aeropuertos internacionales, de los cuales hay alrededor de unos 48 aeropuertos certificados, ¿sí? Ya certificados, y cada 3 años renuevan su certificado, ¿sí? Entonces, ¿qué se evalúa en esa certificación? ¿Qué es lo que cumplen? Cumplen con la infraestructura que establece el anexo 14 de la OASI, que son pistas, calles de rodaje, luces, letreros, los bomberos, los procedimientos que hay operativos en rampa. Hay muchos procedimientos que hay, y esos procedimientos nada más se puede evaluar en el momento que esté funcionando el aeropuerto, ¿sí? Antes no, porque pues no hay operaciones, ¿sí? Entonces, después de que empiece la operación, llevará un proceso, ¿sí?, de algunos meses de estar haciendo una evaluación a todo el personal, una evaluación a toda la infraestructura que esté ya operando para poder otorgar un certificado. Y el certificado lo va a otorgar la autoridad aeronáutica, que es válido en cualquier parte del mundo. Fernando, entonces, pues bueno, de acuerdo a tu concepto, pues bueno, el certificado, digamos que no es necesario en estos momentos. Así es. Entonces, en ese entendido, pues esperaremos a que las aerolíneas extranjeras se incorporen poco a poco. Pero ya hay algunas, antes de inaugurarse,
ya hace meses habían manifestado que no iban a volar desde ahí, porque no les conviene, no les interesa. Cada quien podrá, no pueden obligar a las aerolíneas a volar por decreto en algún aeropuerto. Sin embargo, un signo importante es el hecho de que hasta el momento no ha habido interés o registro de alguna de estas aerolíneas. Esperemos, de acuerdo a lo que dice el capitán, que se incorporen estas nuevas aerolíneas, pero en realidad pues no hay todavía anuncios en ese sentido. Y por otro lado, pues también habría que ver si efectivamente es de manera análoga, es como si yo me autocertificara en caso de querer ejercer alguna profesión. Obviamente tiene que haber una rigurosidad en esa materia y obviamente también ya ha habido un decreto, una denominación al aeropuerto Felipe Ángeles como aeropuerto internacional, pero en realidad es una denominación, faltan las certificaciones. Y por ahí están los señalamientos, no ha habido pronunciamiento de la OASI, allá también precisamente es obvio que como plan de negocios o como unidad de negocios, un aeropuerto debe de haber previsto ese tipo de trámites para precisamente iniciar, ahora sí, con bombo y platillo, la inauguración y la rentabilidad de la... Imagínate, de aquí a que abre el negocio y se impulsa la certificación, pues ya habrán pasado 2 o 3 meses que son importantísimos para resolver la saturación del aeropuerto capitalino, que de eso se trata. No se trata de tener un aeropuerto nuevo y cortar listón, se trata de resolver el riesgo operativo que prevalece ante la saturación la mayor parte del día, es decir, más de 18 horas del día está saturado, según lo decretado recientemente en el diario oficial de la Federación y por las propias autoridades. Entonces, el problema no es menor, no es de que esperemos a que avance, se desarrolle el negocio aeroportuario o avance y se vayan incorporando y retrasemos un mes o 2 o 3. El problema es el riesgo inminente que está ocurriendo la población en general, porque ya hay anuncios de incidentes de posibles colisiones, se ha sabido en redes sociales por parte de controladores, por parte de pilotos que han señalado este tipo de eventos y que ojalá no suceda algo mayor, pero bueno, de lo que se trataba no era de tener un nuevo aeropuerto, sea este o el anterior en Texcoco, sino de resolver un problema de saturación que conlleva un riesgo de seguridad a la nación. Capitán Carlos, hablando del aeropuerto cancelado en Texcoco, ese aeropuerto iba a suplir al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ahí no iba a haber problema, el terreno era muy grande. ¿Qué tan conveniente hubiera sido que nos quedáramos en ese aeropuerto? Quizá con tirar todo y porque había mucha corrupción que luego no supimos ni de qué, pero hacerlo ahí, cerrar el de la Ciudad de México y hacerlo en Texcoco. Bueno, el proyecto de Texcoco tiene data de hace 40 años y se fue posponiendo por muchísimas razones económicas, cuestiones en que fueron demorando la construcción del aeropuerto ahí en el Vaso de Texcoco. Desafortunadamente se canceló ese proyecto, tenía muchos problemas no solucionados, tenía un problema hidráulico muy serio no solucionado y iba a tener un problema de mantenimiento de las pistas en cuanto que tenían un hundimiento anual de bastantes centímetros, ¿sí? Entonces, ese es un tema, pero ya el Paso de Texcoco no lo voy a tocar. Yo quisiera ver qué es lo que tenemos ahora. De acuerdo con tu visión, exacto, capitán, de acuerdo con tu visión, ¿en cuántos meses estimas que ya las líneas aéreas internacionales, las importantes, las grandes, van a empezar a aterrizar en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles? Bueno, para empezar, cualquier aeropuerto nuevo que se construye no inicia de la noche a la mañana con una cantidad enorme de operaciones. Va creciendo de manera paulatina, de acuerdo a la demanda que haya de pasajeros y de acuerdo en este caso, hoy hay una saturación del aeropuerto, seguramente va a irse incrementándose el número de frecuencias poco a poco en el aeropuerto. ¿En cuánto tiempo? No lo podemos determinar. Eso va a ser un proceso
lento. ¿Por qué? Porque las líneas aéreas de todas partes del mundo tienen destinado el aeropuerto de la Ciudad de México dentro de sus propios convenios bilaterales que hay entre naciones. Está el aeropuerto de la Ciudad de México como punto de llegada, ¿sí? Entonces, ¿cuándo va a darse esa situación? Cuando se tenga la conectividad entre los aeropuertos que van a constituir el sistema aeroportuario del Valle de México, que son Toluca, México y Santa Lucía. Entonces, te hago esta misma pregunta. Una política aeronáutica de Estado en el cual se distribuyan las necesidades de toda la comunidad, de toda la Ciudad de México. Esa distribución, Fernando, ¿la hace la autoridad mexicana o la hacen las propias líneas? Las líneas... No, la hace en base a la demanda del mercado, pero en realidad es uno de los temas pendientes que tiene el actual gobierno federal. Es decir, en estos momentos las líneas aéreas no están considerando el AIFA y van a seguir operando, aunque esté saturado, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Así es, y todavía falta definir cómo van a interactuar en el espacio aéreo con Toluca, que es una terminal alterna, y con Puebla y Cuernavaca, que ellos mismos han definido como parte del sistema aeroportuario, que cada año, cada sexenio ha cambiado de nombre, pero que sigue sin resolverse. O sea, no han dado en el clavo. Anuncian que va a haber un reordenamiento, un sistema, pero no saben exactamente cómo va a funcionar, porque en realidad tiene que haber un sistema complementario de aeropuertos. Si se ponen a competir entre los mismos aeropuertos, va a suceder lo que pasó con Toluca, que quedó reducido a un edificio abandonado, luego de haber operado exitosamente con algunas aerolíneas, como sucedió hace años, en el 2006, cuando surgieron Interjet, Volaris, Viva Aerobús, y que ahora no llega ni a 100,000 pasajeros, cuando en sus mejores épocas manejó 2 millones de pasajeros. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues eso es lo que hace falta, precisamente resolver un sistema de aeropuertos que conlleve a una convivencia de desarrollo productiva para precisamente detonar la industria turística y el crecimiento económico del país. Pero hasta el momento nadie tiene todavía la respuesta. Lo anunciaron como un objetivo general, pero nadie lo sabe, de modo tal que las mismas aerolíneas están ahí con algunos vuelos con el que va a operar el Felipe Ángeles, 10 rutas, 4 aerolíneas anunciando su incorporación, pero con vuelos prácticamente experimentales, seamos sinceros. O sea, en realidad esos vuelos, si fueran rentables y si la demanda del mercado lo mereciera, pues anunciarían mayor número de vuelos. O sea, la apuesta por México debe de ser así. Exacto. Ojalá le vaya bien al país, para que le vaya bien al presidente y al proyecto, para que le vaya bien al país. Y es que aquí, pero hay que señalar esos puntos. Sí, aquí, Fernando, el asunto es de que el mercado lo pone. No es de que sea por decreto, no es una situación donde el gobierno, ¿verdad, capitán? Que el gobierno diga, no, pues así va a ser. No, aquí nos vamos a las reglas del mercado. Las líneas aéreas son las que deciden dónde volar dependiendo la oferta y la demanda. Así es, estoy de acuerdo. Así es, la demanda va a ser la que va a ir mandando, definitivamente, ¿no? Y el tema que hay que resolver, y es el que yo invitaría a toda una comunidad aeronáutica a que busquemos una solución para la operación de 3 aeropuertos, ¿sí? Que le den a las líneas aéreas mexicanas la posibilidad de competir hacia los otros lados con conectividad. Esa conectividad en este momento aún no la hay, ¿sí? Anteriormente el aeropuerto de Texcoco iba a ser un hub muy grande. La Ciudad de México es un hub, pero desafortunadamente la lejanía de los aeropuertos va a dificultar esa conectividad entre esos aeropuertos. Esa va a ser una de los grandes retos. Pues muchísimas gracias, capitán Carlos Smith, consultor auditor de la firma Amezcua Loizaga Smith, y Fernando Gómez, analista de aeropuertos y negocios. Estamos muy al pendiente de la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y sobre todo de su desarrollo, que como bien dices, Fernando, ojalá y sea para bien. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. Hasta luego, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias.